Vamos a recordar algunas cosas de Panda para aquellos que ya lo conocen y para aquellos que no lo conocen. Con este Pandas 1.0.0 van a poder empezar a conocerlo, pero tiene algunos temas nuevos, ¿no? Igual que el Pandas 2. La intención de hoy día es tratar de ver estos dos. Bueno, y la idea de ver Pandas, aquellos que ya conocen y aquellos que no, porque hay varios colegas de ustedes que lo están viendo por primera vez. Básicamente esta biblioteca vamos a utilizar para hacer el primer análisis de datos, para ordenar nuestros datos y dejarlos bonitos para empezar a trabajar con los algoritmos. Eso es a partir del módulo 3. ¿Por qué elegimos Pandas? Bueno, vamos a ir acá. Primero porque hay las que más se utiliza. Acuérdense, como lo comentó también Augusto, acá está la documentación técnica de Pandas, ¿sí? Esto siempre lo decimos. Esta es nuestra documentación. Siempre en las bibliotecas o las librerías que son como esta, tienen su documentación muy completa y aprovechenla, ¿sí? Porque tienen todo para empezar a trabajar, ¿sí? Y acá pueden ir eligiendo las versiones de Pandas que quieren ver. Así que aprovechen y siempre vayan consultando. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en la documentación técnica. Bien, lo otro que quería decir, bueno, haciendo como una presentación de Pandas, vamos acá al principio. Pandas ahora, cuando inició, la armó esta persona, que es el autor de este libro, que es Wes, y en su momento él la armó a la librería porque estaba trabajando en una empresa que se dedicaba a análisis financiero y además estaba haciendo no sé si una maestría, o en el libro lo comenta él, y necesitaba ciertas cosas que esa aplicación que a mí no me gusta no se las permitía. Entonces, como él manejaba Python, empezó a armar con otra persona esta librería, y después, bueno, ya se hizo pública, ya está soportada por una gran comunidad, tiene muchos aportes y la verdad que es muy, muy buena. Así que bueno, eso era para comentarles, y que si pueden mirar esta página, está muy buena. Por ejemplo, quien le da soporte, esta organización. Y esta organización, yo me he suscrito al blog también y siempre chusmeo. Tiene unos proyectos muy, muy buenos. Y si ustedes empiezan a ver acá, se van a encontrar con un montón de cosas conocidas. Por ejemplo, fíjense los proyectos que tienen. Bueno, esto lo voy a cerrar. Pero por dar un ejemplo, está la biblioteca de Matplot. Hay varios proyectos interesantes acá para que ustedes vean. Así que esto también para que lo chusmeen un poco, para que vean lo grande que es todo ese ecosistema donde se encuentra Pandas. Es gigante, y bueno, que lo aprovechen y lo utilicen. Partiendo de ahí, vamos entonces a nuestro primer collab. Nosotros lo vamos a utilizar mucho como herramienta para nuestras notebooks. En este primera instancia vamos a ver las estructuras de datos que maneja Pandas. En las que más vamos a utilizar son las series y los data frames. Sí hay que hacerles un comentario a ustedes que cuando se hizo Pandas, se hizo en virtud de que está sobre la base de NumPy. Eso para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones que van a poder combinar dentro de Pandas.
Y la diferencia entre los objetos de NumPy y Pandas es el índice que nosotros vamos a encontrar en cada uno de esos objetos. A ver, vamos, que ahí quiere ingresar a alguien. Ah, justo, listo. Entonces, vamos a ver esta parte de la teoría. Acá lo tienen, adopta parte significativa de NumPy. Y por ese motivo, cuando habilitamos Pandas, no es obligación, pero por convención a veces también habilitamos NumPy, ¿sí? Esto creo que ya lo sabían, pero si no lo saben lo comentamos rápido. Para habilitar una biblioteca utilizamos la palabra reservada import y le ponemos un alias para con ese alias poder estar llamando a los métodos. Ahora vamos a ver. Ok. Ahí se conectó, ahí se ejecutó, entonces ya directamente, si yo pongo pd, ya me va a traer todos los métodos, lo que yo quiera hacer, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden el tema del alias. El alias es por convención también, las siglas que utilizamos. Y, a ver, cualquier cosa ustedes me paran y me preguntan. Yo estoy yendo un poquito más rápido de lo habitual para los que ya me conocen, por una cuestión de que esto es un breve repaso y es la parte más básica de Pandas, pero ustedes me avisan cualquier cosa. Entonces, ¿en qué estructura de datos nos vamos a concentrar básicamente? En las que son series y data frame. Estas estructuras de datos son las que vamos a necesitar para después empezar a armar nuestros modelos en scikit-learn, básicamente. Y sí decirles que estas estructuras tienen que ver con la dimensión que tienen cada una de ellas. Las series son objetos de una sola dimensión. Los data frames son objetos de 2 dimensiones. Cuando le llamamos dimensión, significa lo que se conoce por filas y columnas. Para los que trabajaban con planillas de cálculo, en este caso, en vez de decir fila, vamos a decir índice y columna, para ir familiarizándonos con los conceptos, o sea, índices y columnas. Y cuando estemos hablando de pandas, vamos a decir índices para las filas, columnas, pero cuando estemos ya en el módulo 3, en vez de decir columnas, vamos a decir variables. Entonces, estamos utilizando muchos conceptos que son similares para lo que queremos hablar, que en este caso es un data frame. De hecho, ahora van a ver que en lo que es data frame, ahí ya te digo, Alfred, en realidad sería índices y series, pero ya lo vamos a ver. Sí, Alfred, decime. ¿Te usan más de 2 dimensiones para algo? Sí, para la analítica, lo que es analítica avanzada, puedes utilizar el multi-índice, en donde puedes tener jerarquías de índices. Por ejemplo, hay un caso que lo vamos a subir también para que lo tengan en lo que es material complementario, en donde que sería como un cubo, si uno lo visualiza, el multi-índice, en donde, por ejemplo, con Gustavo lo que hemos hecho es, bueno, tomar en una lista distintos nombres de acciones, y después cuando te conectas a la API y te las bajas a todas, hay columnas que son similares a todos los datos, como por decirte el valor de apertura, el de cierre, apertura, cierre, apertura y cierre, pero lo que te cambia es la acción de Microsoft, la acción de Google, la acción de Apple. Entonces tenés el primer nivel de jerarquía, el nombre de acción, el segundo nivel de jerarquía, los valores para cada acción, y la tercera dimensión, la fecha de cotización. Entonces ahí tenés un multiíndice que al principio, cuando arrancó Pandas, eso se llamaba panel de datos, pero ya dejó de estar. ¿Por qué? Porque ahora se lo denomina multiíndice, ¿sí? Que son
objetos de n dimensiones. O sea, eso se hace, se puede hacer. Y vos para visualizar tenés que además indicar cuál es la jerarquía que querés consultar. Está bueno, te lo ordena muy, muy lindo. Lo que nosotros probamos es tratar de graficar con Plotly, y Plotly es una biblioteca gráfica, pero no me toma un objeto multijerarquía para poder graficar. Entonces, cuando vos tenés uno multijerarquía, lo que tenés que hacer para graficar después es pasarlo a 2 dimensiones para poder graficar, por lo menos en Plotly, no sé, en otra biblioteca. Pero sí se puede hacer. Entonces, ya habíamos dicho que la serie es un objeto unidimensional en donde vamos a tener un objeto de esta forma. Bueno, siguiendo un poquito con series, objeto de una dimensión es lo mismo que un array en pandas. Y acá vamos con esto. Bueno, ¿cómo se hace una serie? Yo puedo a un objeto aplicar el método series de pandas y pasarle una lista. Tan simple como eso. Esto es lo básico, esto es muy básico, y la puedo llamar para ver cómo me lo muestra. Entonces acá, ¿qué van a ver? Los elementos de la serie que están indexados, como lo ven acá, el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2, y el tipo de dato que es, que ya lo reconoce, valores enteros. Esto es una serie. Bien. Lo puedo ver con el atributo array. Esto solamente para que lo sepan. Puedo ver cómo es el índice, porque el índice, que es la característica distintiva que utiliza Pandas para diferenciar estos objetos con los objetos de NumPy, en este caso es numérico. Entonces puedo ver qué tipo de índice tiene la serie. Estos son atributos, lo que estamos viendo, porque son descripciones del objeto. Bien, vamos un poquito más. La idea es que yo puedo crear una serie y en el momento que la estoy creando, acá podría haber construido una lista y poner en este primer parámetro la lista. También le puedo decir qué tipo de índice y cómo poner el índice, ¿sí? Por ejemplo, acá le estoy dando un orden, un índice con letras y el orden que yo quiero. ¿Por qué está bueno esto? Porque ustedes ahí se van a dar cuenta que en el índice pueden tener valores numéricos, pueden tener caracteres, pueden tener fechas. O sea, el índice sí o sí va a tener que ser un valor, y ese valor es único, ¿sí? Eso también para que lo sepan. Pero por ejemplo, en este caso que tengo letras, yo puedo preguntar si esa letra está en el índice. O sea, en el índice, que este es mi objeto. Yo he creado un objeto que se llama índice, justo con el mismo nombre, ¿sí? Guarda con eso, porque el atributo es index. Yo quiero que me muestre el índice, el atributo, y me diga cuáles son. Y fíjense que acá me dicen, bueno, tenés estas letras y son de tipo objeto. Esto que dice objeto para Pandas es lo mismo que para Python un string, ¿sí? Es exactamente lo mismo, es cadena de caracteres. Y de paso también lo vemos que están rodeados por comillas. Entonces, eso para que ustedes vean. Lo del diccionario, como habíamos dicho, bueno, diccionario lo van a ver con Augusto. Él le va a explicar el martes que viene bien cómo se crea, cuáles son los métodos para armarlo. Yo lo que les voy a decir en esta oportunidad, solamente para poder desde un diccionario que tengo, que es una estructura de datos de Python, trabajar en Pandas, solamente se los voy a mostrar y les voy a comentar algunas cosas, pero lo van a ver muy bien el martes que viene. Yo también tengo un objeto, el diccionario lo creo con llaves, directamente con llaves, y el diccionario tiene elementos de dos valores, digamos, que es la clave y el valor, dos componentes, perdón, clave, valor, coma, clave, valor, coma, clave, valor. Las claves siempre son únicas y en los valores pueden haber cualquier cosa. En este caso hay un solo valor numérico,
pero podría haber una lista, podría haber cualquier cosa. De hecho, hasta podríamos tener diferentes cosas que ya más adelante vamos a ver. En este caso, no se preocupen. Sí, diga. Básicamente sirve para decir esta cosa equivale a esto otro, ¿verdad? Este valor se le asigna a esta clave, porque yo después puedo llamar las claves. El diccionario no es un objeto iterable. ¿Por qué? Porque yo tengo claves y como puedo llamar a cualquier clave me va a traer el valor. La idea de ver este diccionario acá es solamente para mostrarles a ustedes que con un diccionario lo puedo convertir en una serie y cómo lo convierte, pero la realidad es que en lo que queda no vamos a ver diccionarios tan simples como este, vamos a ver cosas mucho más complejas, porque el objetivo de este collab es ver un poquito más de pandas que estructuras de datos de Python, pero es más o menos, o sea, en la serie vos tenés elementos, pero este es el índice, o sea, con el cual yo voy a utilizar para llamar a cualquier elemento. En cambio acá lo que tengo es una clave, también única, y el valor que le asigno. Vendría a ser conceptualmente algo parecido, pero tiene otro uso, ¿sí? Esa es la idea. Bien, bueno, fíjense, yo acá en un objeto creo un diccionario. Para crear un diccionario utilizo llaves, establezco la primer parte que es mi clave, le asigno un valor, coma, clave, valor, coma, clave, valor. En este caso son los elementos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Esta es la idea. Ahora, ¿qué pasa? Este objeto yo lo puedo convertir a una serie. Lo puedo convertir a una serie utilizando el método series de pandas. Lo vamos a cargar y fíjense cómo queda. Me queda que el índice van a ser las claves y los valores, ¿sí? Lo bueno de esto es que, por ejemplo, cuando ya lo tengo convertido en una serie, tengo 3 elementos. O sea, tengo este elemento y este elemento. O sea, eso lo podríamos ver con... ¿Ven? Me dice, mira, tenés 3 elementos. O con, si no quieren usar len, pueden utilizar el atributo de series, es shape, que es una propiedad que me va a arrojar una tupla, en este caso una tupla de un solo elemento. ¿Por qué? Porque la serie es unidimensional y el primer elemento de la tupla siempre son las filas, ¿sí? Entonces tengo 3 filas o 3 índices. Yo le digo las dos para que después vayamos recordando los conceptos. 3 índices. Ahora, ¿cómo llamo yo a un índice? Yo puedo llamar a un índice, porque ahora puedo hacer así, con corchetes, y decir, bueno, quiero ver el primer índice, que en Python es 0, y me va a traer el valor. Por eso yo puedo hacer este tipo de cosas, porque yo puedo decir, bueno, el primer valor, por una cuestión, digamos, conceptual, contable, el activo debería ser igual al pasivo más al patrimonio. Obviamente que lo pusimos así a propósito, pero no diría, yo puedo revisar la ecuación patrimonial de esta forma y me dice que es verdadero, porque de acuerdo a lo que vieron con Gustavo, acá estamos planteando si realmente este elemento es igual a la sumatoria de estos 2 elementos. Y lo importante de este script tan sencillo es que fíjense que están aplicando una operación matemática sobre 2 elementos. ¿Por qué? Porque esos elementos son numéricos y lo pueden hacer. Entonces es muy importante ver eso. Y lo otro, me lo puedo llevar de nuevo, porque ya era una serie, esto es una serie, me lo puedo llevar de nuevo a un diccionario si necesito diccionario. O sea que yo una serie la puedo convertir en diccionario de esta forma. O sea, serie
a diccionario y me va a arrojar el diccionario que yo tengo. Esto lo puedo guardar en una variable, puedo decir que A es igual a serie, dado situación patrimonial, a diccionario, y después puedo llamar a la variable para ver el resultado y cómo quedó. ¿Sí? Bien, entonces el data frame, como ya saben, 2 dimensiones, o sea, lo que son índices y columnas. Por eso, cuando yo veo el atributo shape, que es el atributo que me diga la dimensión y qué es lo que tiene, me va a mostrar 2 elementos, índices y columnas. Y me dice, mira, tengo 2 índices, esta y esta, y tengo 3 columnas, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, cada columna, esto lo comento, es una serie. O sea, ¿por qué? Porque una serie era una sola dimensión. Entonces, vamos a pararnos acá. Acuérdense de eso. Cuando yo tengo series, que ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo, tengo varias series, y si esas series las junto, voy a tener un data frame. Entonces, la unión de series me da un data frame, y la unión de data frame me va a dar lo que antes se conocía como un panel de datos, como un data frame, una estructura de datos de multiíndice. Vamos a crear objetos que son listas. Bueno, esto ya lo vieron, en donde esto es una forma manual, pero a partir de este encuentro ya no vamos a trabajar más de esta forma. Esto es solamente para que ustedes vean lo conceptual. A partir de acá vamos a hacer carga de datos, de archivos, de donde sea, menos de esta forma. Esto no se ve. Pero bueno, yo creo un objeto con una lista con elementos, ¿sí? Tengo las ventas con valores, imagínense al millón, en lo que quieran, y tengo los gastos. Esto es un ejemplo que siempre lo vimos, básico. Y tengo gastos en periódico, en radio y en TV, que son listas. Bien, esto lo armo como listas. Ahora voy a crear un diccionario en donde voy a decir clave, ventas, valores, lista. Todo esto. Clave, radio, valores, todo esto. O sea, no lo escribo acá como lista, sino que ya lo tengo el objeto y listo, lo hago así. Bien, entonces armo un diccionario, ¿sí? Le pongo las claves. Yo en este caso, a propósito, la clave no es el objeto. Fíjense que está en mayúscula y cadena de caracteres, clave única, y el objeto es este que está acá, que es la lista. Bueno, armo el diccionario. Si lo quisiera ver. Vamos a ver cómo quedó. Entonces tengo clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y ahora lo muy fácil, puedo crear un data frame de F por convención. Después le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Utilizo el método data frame, pero me traigo el objeto. ¿Y por qué hice eso? Porque, como dijo Alfred, me es muy cómodo. Yo no le tengo que estar indicando cuáles son los valores de las columnas, cuál es el nombre de la columna. ¿Por qué? Porque cuando toma un diccionario, me va a crear como nombre de columna las claves. Y los valores van a ser estos que están acá. Entonces, con un diccionario yo puedo crear un data frame. Esto sí es muy importante, porque no necesariamente cuando vayamos a hacer gráfico, a ver, nuestra biblioteca gráfica te pide un data frame. ¿Qué es un data frame? Una estructura de datos de 2 dimensiones, como esta. Pero también puedo graficar con un diccionario, porque lo interpreta igual. O sea, interpreta que estos son los nombres de cada columna y estos son los valores. Después ustedes van a probar, porque estoy seguro que me van a preguntar, estoy seguro, pero eso es lo que tienen que probar, porque la única forma de aprender es haciendo. ¿Qué pasa si un diccionario está armado en donde un objeto lista tiene un elemento más? Ahora, si yo hago otra cosa, por ejemplo, le digo, mira, tomame los datos del diccionario y las columnas, poneme estas columnas. Y se me ocurre poner
una columna más que se llame media, me va a crear el data frame con las columnas, ¿sí? Y me va a poner media con valores nulos, ¿sí? Y vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, esto lo vamos a hacer ahora y lo voy a tomar. Fíjense que me crea una columna nueva, me puso al final porque estaba en el final de la lista y me pone valores nulos. Vamos a probar qué pasa si le saco la S y pongo venta. Me crea la columna venta. No la encontró en el data frame. En el diccionario. No la encontró en el diccionario. ¿Qué encontró en el diccionario? Periódico, radio y TV. Eso sí lo encontró y me trajo los datos. Esta no la encontró. Entonces me la creó en la posición que yo la había puesto acá. Y esta es una nueva. Ahora sí le pongo como corresponde. Ahí sí lo voy a poner bien. Entonces tengo un data frame con valores nulos. Por ejemplo, hay un método que ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a repasar ahora, que es info. Perdón. Lo vamos a ver más adelante, no ahora, pero se los voy a mostrar. En donde me dice, mira, ventas tiene 5 valores no nulos, pero media, que es esta, ningún valor. O sea, y encima me indica qué tipo de datos es de cada uno, o sea, decimal, y este carácter me pone. Pero bueno, para que lo vieran, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que yo les decía es que, por ejemplo, a mí se me ocurre, como los valores son numéricos, yo puedo hacer operaciones entre las series. Entonces yo podría decir, pero para hacer una operación entre las series la tengo que llamar. O sea, ya cargué mi data frame. Fíjense que yo pongo DF porque ya está cargado. Ahí me aparece data frame. Le pongo un punto y puedo llamar a las series de esta forma porque las series están creadas con caracteres que no tienen espacio en blanco. O sea, no tienen un espacio en blanco entre el nombre. Yo podría haber puesto el periódico con un espacio en blanco, entonces la tengo que llamar de esta forma. Supongamos que ese hubiera sido el nombre, lo tendría que llamar así. Pero como no tienen espacio en blanco cada uno de los nombres, por ejemplo, yo voy a ver las columnas, esta es un atributo. Vamos a ver las columnas. Tengo ventas, periódico, radio, TV y media, una sola palabra. Entonces yo puedo llamar al data frame y decirles, mira, data frame media, y me traigo le pongo la primera letra y ya me aparece porque está cargado mi data frame. ¿Qué quiero que pase con el data frame media? Yo sé que el data frame media, la media, o sea, medios, supongamos, están todos los valores sin nada. Entonces yo quiero que sea el resultante de la sumatoria del periódico, del radio y la televisión, porque esos son los medios, digamos, de publicidad que yo tengo. Entonces, ¿qué hago? Data frame media va a ser igual al data frame periódico más el radio más la televisión. Directamente lo sumo porque son todos numéricos, lo puedo hacer eso. Y ahora puedo ordenar de esta forma. ¿Cómo puedo ordenar cuando el data frame ya lo tengo construido? Pongo data frame, esto es una forma, doble corchete, y en esta lista, o sea, en esta lista de acá adentro, voy a poner los nombres en el orden que yo quiero. En este caso le puse primero ventas, después media, porque media es la sumatoria de estos tres, después periódico, radio y televisión. Y ahí le doy el orden que yo quiero. Entonces, bueno, esto es para solamente que vean que pudimos hacer una operación matemática. Ahora vamos a ver el concepto de transposición. Vamos a ver hasta dónde hacemos antes del recreo.
Y vamos a ver este concepto para después ya empezar a ver con selección de datos y filtros, que esto sí es muy importante. Pero bueno, ya vemos este concepto y hacemos un pequeño break. La transposición es simplemente el cambio de lugar de lo que es filas y columnas, índices y columnas. En este caso yo tengo estas columnas acá y el índice acá. Si yo quiero que estas columnas se conviertan en índice y estos índices en columnas, porque a veces me puede llegar a resultar útil hacer eso, hago una transposición. ¿Cómo se hace la transposición? Dataframe.t. Entonces es simplemente el cambio de eje. Eso para que lo sepan, porque podemos ver otro método que es otra cosa, ¿sí? Ahora no los quiero complicar. O sea que cuando ustedes detectan un tipo de dato que no les va a permitir hacer una operación matemática, hay que convertirlo, ¿sí? Eso lo vemos un poquito más adelante. Buenísimo. Bien. No, por favor. Bien, entonces transposición es simplemente eso, cambiar de lugar. Obviamente que también cambian el orden de los datos, pero es cambiar de lugar, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un pequeño break de hasta las 10:20 para abordar este tema que es selección de datos. Ahí vamos a trabajar con Yahoo Finanzas, nos vamos a bajar un conjunto de datos. Acá sí vamos a empezar a trabajar con una API pública, no necesito ponerle clave ni nada, ni tampoco tengo restricción en cantidad de bajada de datos. Pero bueno, al ser pública, la frecuencia es diaria. No voy a tener una frecuencia de datos de minutos o horas o segundos, porque es pública. Entonces vamos a trabajar con esta. Acá sí es necesario instalarla, porque esto no lo trae por defecto. ¿Por qué? Porque es una librería específica, entonces sí o sí hay que instalarla. Utilizamos siempre pip install para instalar. Y una vez que la instalamos, ya la podemos llamar con import y ahí sí ya podemos utilizar algún método de esta librería, como por ejemplo download y decir que me quiero bajar. Ahora lo vamos a mostrar. Y a partir de ahí armo un data frame con datos que lo estoy obteniendo en forma remota y empezamos a trabajar en lo que se llama selección de datos. O sea, lo que hablábamos recién con Vicente. Tengo un data frame grande, quiero una parte. Y hay dos formas de hacerlo, con los métodos propios de selección o con un método que se llama query, que es muy bonito y que tiene una sintaxis más amigable. Vamos a ver los dos métodos para que ustedes ya empiecen a ver cómo seleccionar partes de nuestro data frame y empezar a trabajar con eso. Ahora lo que vamos a hacer es, para hacerlo un poco más divertido, no tener que estar creando los datos nosotros, utilizar una API que se llama Yahoo Finance. Esta es. Entonces vamos a hacer un pip install cada vez que queramos instalar una librería que no está. Por ejemplo, bueno, vamos a ver cómo se llama en este caso. Voy a hacer esto. Supongamos que yo quiero usar Yahoo Finance. Entonces la habilito. Nosotros sabemos que para habilitar utilizamos import y le ponemos un alias. Ese alias básicamente siempre por convención va a tener un nombre, pero es para poder llamar los métodos y los atributos de esta librería. Si yo hago esto, vamos a ver, lo tomó y tuvimos suerte. ¿Por qué lo tomó? Porque yo ya previamente lo había cargado. Si ustedes lo prueban, es muy probable que o lo puede tomar o le arroje un error. Si yo previamente ya había trabajado con este. Vamos a hacer otra cosa. Voy a ir a entorno de ejecución. Voy a desconectar y borrar todo. Me voy a parar en esta celda. Voy a venir a entorno de ejecución y voy a ejecutar todas las celdas hasta la anterior. Entonces ahí se va a conectar. Vamos a ver si de esa forma me arroja el error. No, me lo toma. Entonces en este caso significa que si me lo toma, me está tomando Yahoo
significa que ya viene preinstalado en la sesión. No sé a ustedes si se lo ha tomado, pero no haría falta entonces, en mi caso, instalarlo. Ahora, si no se lo toma, por ejemplo, bien, entonces ahora lo que vamos a tocar es el tema de selección de datos dentro de mi data frame. Yo tengo dos formas de seleccionar datos. Uno es por etiquetas. Etiquetas significan los nombres, ¿sí? Nombres del índice y nombres de las columnas. Y la otra forma de selección es por posición. Posición del índice y posición de las columnas, básicamente. Cuando es por nombre o por etiqueta, se utiliza, esta es la sintaxis de cómo lo tengo que llamar, mi dataframe.método lock. Le digo fila inicial, fila final, columna inicial, columna final. Lo importante de esto es que dentro de lock, lo que yo defino siempre primero son las filas y después las columnas. Eso es lo importante, filas y columnas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un poquito lo que nos habilitamos de Yahoo. No hace falta esto, pues ya está habilitado. Yahoo tiene un método que es download, en donde yo le tengo que indicar siempre como parámetro cuál es el activo financiero o lo que me quiero bajar. Eso lo tengo que llamar tal cual está en la página de Yahoo, y le tengo que indicar la fecha de inicio, le puedo indicar la fecha de cierre. Tengo varias cosas para indicarle acá. Si yo me paro puedo ver, bueno, tickers es el nombre del objeto financiero, cuándo empieza, cuándo finaliza, y bueno, ustedes van a ver acá que hay otras opciones que están muy buenas, que lo pueden ver también en la documentación técnica de Yahoo Finance. Por ejemplo, hacer un group by que agrupe por una columna, pero eso es cuando ya quiero hacer algo un poquito más avanzado. Les puedo indicar el periodo, el intervalo de un día. Bueno, depende qué me permite hacer. Acá habría que probar si me permite otro tipo de intervalo. Pero, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, Yahoo Finanzas. Vea la página para que la vean. Mercado de valores. Y los tickers o los nombres de los activos son estos, los símbolos, son los que se denominan símbolos. Entonces yo tengo símbolos para criptomonedas, tengo símbolos para divisas, tengo símbolos para acciones, son estos nombrecitos en azul, símbolos para valores más activos, acciones en alza. Todos estos son los símbolos que yo puedo utilizar. En el caso del dólar oficial, que es el valor que tiene cargado, el símbolo es ARS, por lo que es Argentina, igual X. Este es el símbolo que se utiliza para traerse los valores, que no sé si son blue, son pink, no sé qué tipo de valor es, pero bueno, este es un valor del dólar. Entonces le pusimos dólar oficial porque se supone que es el dólar oficial. Podríamos ver, porque esto está desde el inicio hasta el final. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces utilizo el alias Yahoo Finanzas, download, para que me traiga datos de la página. El valor el nombre del ticker, acá pueden usar el que quieran, ¿sí? Nosotros estamos usando dólar. ¿Y desde cuándo? O sea, desde el primero o desde el día 3 de enero, porque esto es año, mes, día, desde el día 3 de enero del 2023. Algo para aclarar, ciertos activos financieros van a tener 5 días, van a tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y otros, como las criptodivisas, van a tener todos los días. Eso es porque las criptodivisas, al trabajar en un sistema descentralizado, no tienen las reglas del horario de operación de lo que es el mercado de valores. Entonces están todo el tiempo funcionando. Lo que sí
hay un temita, el valor de cierre. Porque si ustedes me dicen, bueno, el Bitcoin está todo el día funcionando, todo el día. ¿Cómo sé yo cuál es el valor de cierre de un día y cómo sé yo cuál es el valor de apertura del otro? Porque se supone que si acá cierra el día 3 a 178.14, se supone que el día 4 debería abrir a 178.14. O sea, el cierre de un día es la apertura del otro. Bueno, ¿por qué no hay acá pasa eso? Porque hay un determinado horario de trabajo, digamos, lo que son este tipo de activos financieros, que se basan, bueno, el horario de apertura es, por dar un ejemplo, a las 8 de la mañana yo ya puedo empezar a trabajar en estos que tienen días laborables, y hasta tal hora del día puedo seguir haciendo transacciones. Pero en el Bitcoin se ha puesto por defecto, o sea, es como decir, ¿cuál es el horario que se utiliza? Y se utiliza el horario que tiene los mercados de valores de Nueva York. Entonces van a ver que hay una pequeña diferencia entre el cierre y la apertura, porque ese cierre y apertura de horarios es un concepto que está impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que en Nueva York se puede hacer transacciones hasta las 6 de la tarde. Y yo compré Bitcoin a las 6:01. Esa transacción que hice va a tomar otra cotización y esa es la diferencia que va a haber entre lo que es cierre y apertura en virtud de ese horario ficticio que le han puesto, porque el Bitcoin trabaja todo el tiempo. Entonces eso se lo quería aclarar, porque es muy probable que alguien hiciera la pregunta: ¿por qué hay diferencias entre el valor de cierre de un día y el valor de apertura del otro? Es por esta cuestión del horario, ¿sí? Básicamente, no debería haber esa diferencia, debería ser continuo, pero bueno, está. O sea que Yahoo por defecto te arma un data frame, y como este objeto es un data frame, puedo utilizar todos los métodos y atributos del data frame que me habilita Pandas, y el método lock es un método exclusivamente de Pandas. No lo pueden usar con una lista, con una tupla, con un diccionario, no se puede usar con eso, es solamente de Pandas. Bueno, básicamente el lock, yo las siglas no sé y el nombre bien qué significa. Lo que sí sé es qué es lo que hace. O sea, el punto lock lo que me está haciendo es, de todo un data frame, me va a mostrar una parte que yo le voy a indicar, pero por el nombre, o sea, por el nombre de lo que es la fila y la columna. Ahora lo vamos a ver. Bueno, yo me traigo el objeto. No voy a utilizar este método, ahora lo vamos a explicar, porque estos son métodos básicos, pero me parece que vamos a armar unos collabs adicionales con todos los métodos y atributos usuales de Python, los que más usamos, porque me parece que les va a ser muy útil. Eso es lo que básicamente hacemos en la Diplo, porque en la inicial, porque todos ahí ven Python desde cero, ¿viste? Acá lo que hacemos es enfocarnos más en lo que es Machine Learning. Panda lo usamos como un recurso más. Pero les vamos a subir ese material adicional para que lo tengan de estudio, ¿sí? Para consultas, que nada. Bien, yo me voy a traer el objeto. Como dijo Alfred, este objeto ya es un data frame y está bueno. Y fíjense esto, bueno, nombre, 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 nombre. Y acá hay un nombre de columna con un espacio en blanco. Acá ya hay un ejemplo de eso. Y un nombre. O sea que si yo quiero ver el cierre ajustado, lo voy a tener que llamar con los corchetes, indicándole que esto es una cadena de caracteres. No lo voy a poder llamar con el punto, porque no me lo va a traer, porque tiene un espacio. Entonces esto ya es algo para arreglar. Y acá tengo el índice, que es fecha, no es
como en una tabla que ustedes están acostumbrados a ver, 0, 1, 2, 3, 4, sino que son fechas, son las fechas de cotización. Por eso la idea era mostrar este ejemplo para que salgamos de lo habitual de un data frame y digamos, bueno, mira, tengo una mezcla de casuísticas, tengo nombres bien puestos y uno que en principio no estaría tan bueno así, y fechas o índices con fechas. Bien, si yo quiero ver los primeros 5, utilizaba lo que era el método encabezado. Esto también ya lo sabían, pero les recomiendo ver esto. Para aquellos que recién están empezando en Pandas, les recomiendo ver esta parte, 10 minutos de Pandas, porque son los métodos usuales que vamos a utilizar. Ok, entonces yo tengo mi primer data frame. Si utilizo el método encabezado, me muestra los primeros 5 registros. ¿Esto por qué? Porque cuando yo me paro acá con Colab, me muestra que por defecto el valor es 5, pero puedo ver los que yo quiera. O puedo ver los últimos para ver hasta qué día me trae. Supuestamente no le indicamos día de cierre. Debería traer hasta el día 29 y yo no sé si este es el valor oficial. 222 pesos. Eso no sé si es el valor oficial. A ver, 2 segundos. No. Banco Nación. Claro. 221 o 229 supuestamente. A ver. Bueno, está casi ahí, 222 ayer. Y pues, bueno, capaz que ayer estuvo... No, aunque me dice que el valor más alto, el más bajo. Y acá hay algo raro. Me parece que esto no está bien cargado. ¿Hoy qué día es? Hoy es 29. Bien, hoy es 29. Porque le ha puesto el mismo valor a la apertura. Mirá qué bueno esto. Esto es un caso para ver, ¿no? El mismo valor a todo. Yo creo que hoy no hay cotización, entonces claro. No sé por qué trae el día 29 y lo pone todo igual. Es como... Lo pone todo igual. Qué loco, ¿eh? O sea, no sería correcto tomar el día de hoy. Okay. Tendría que haber tomado el cierre de ayer directamente y listo. Bien. Bien, entonces ahora vamos a seleccionar... vamos a hacer selección utilizando el método lock. Habíamos dicho que la primer parte de lo que es los corchetes son las filas y la segunda parte son las columnas. Cuando yo quiero todas las filas, porque lo que me interesa es traerme la columna de apertura y cierre, 2 columnas, lo que tengo que poner es 2 puntos, porque algo le tengo que indicar. ¿Y qué significa el 2 puntos? Porque acuérdense que la sintaxis es índice inicial, 2 puntos de índice final, como si fuera un rango, coma, después columna inicial, 2 puntos, columna final. También puedo poner listas. ¿Por qué? Porque si yo pongo un rango, lo que estoy seleccionando es desde la primera fila hasta la última que yo elegí, o desde la primera columna hasta la última. Pero cuando pongo una lista, yo le digo lo que quiero. Entonces, cuando no pongo ningún valor adelante, sino el simple 2 puntos, me trae todas las filas porque yo necesito todos los datos de cotización, pero solamente la columna Open y Close. Y acá voy a la pregunta más temprano que hizo Vicente. Por ejemplo, ¿puntos podemos pedirle el 1, el 3 y el 5, por ejemplo, o siempre un rango? No, sí, le podés pedir el 1, 3 y el 5, eso sería por posición cuando utilicemos elock, porque serían las posiciones, pero en forma de lista. O sea, en vez de tener 2 puntos, vos armás una lista y le decís quiero la 1, la 3 y la 5. Ahora lo vamos a ver. Elock es otro método ese. El elock, que es posición. Acá como es nombre, le tendrías que poner exclusivamente igual que como te figura en el índice. O sea, tendrías que escribir toda la fecha. Entonces, eso es lo bueno para que ustedes vean las ventajas de uno u otro
en utilizar los nombres que tengo o utilizar las posiciones que tengo. O sea, estos serían, por ejemplo, mira, ahora te muestro. Si yo pongo un info, para que lo vean así, estas son las posiciones de la columna. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Los nombres. O sea que si yo utilizo loc, tengo que ir por esto. Si utilizo iloc, tengo que ir por esto. Lo mismo con el índice, porque en el índice, si utilizo loc, tengo que ir por el índice que me muestra el objeto. Si utilizo iloc, voy a tener que ir por la posición. Posición 0, posición 1. En este caso tendría que poner fechas. Claro, tendrías que escribir las fechas que ahora lo vamos a ver. Si, como dice Alfred, si yo quiero índices específicos, lo pongo en una lista. Si quiero un rango, pongo 2 puntos. No sé si por ahí había una pregunta. Cris, hay varias. Eliana pregunta en el chat si nos mostrarías con lista. Y tenemos una pregunta de Octavio y de Constanza. Ok. Bueno, esta es una lista, el que está acá, por ejemplo. Y voy a aprovechar para contestar la pregunta que hizo Vicente. Este es mi data frame entero, que yo ya lo tengo cargado a un objeto, con todas estas columnas. ¿Y qué decía Vicente? Y tengo, supongamos, ¿no? Vicente decía, tengo 2 columnas que son datos sensibles. ¿Cómo hago para sacarlas? Así. Acá tengo 2 columnas en otro objeto que lo estoy visualizando. Yo lo podría poner sensible, sensibles, igual a eso. Voy a crear esto. Y tengo otro objeto, data frame. Y esto era lo que también hablamos con Constanza. No necesito hacer un filtro. Directamente utilicé un método de selección. Y es como si fuera un filtro, en realidad. Y esto lo utilizo mucho para limpiar también. Porque supongamos que tengo una columna llena de nulos. Puedo utilizar eliminar nulos, pero directamente utilizo lo que quiero y listo. Y me quedó mi objeto con la apertura y el cierre. Entonces, por un lado, dejo mi objeto con todos los datos, que eso está bueno, porque supongamos que después quiero graficar y quiero tomar datos de un objeto y otro, que eso lo podemos hacer. Y por otro lado, dejo un objeto con lo que realmente necesito. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Tengo mi data frame. Yo acá hice algo como para responder la pregunta de Vicente. Sí, yo puedo sacar, y lo que le decía, en vez de usar un filtro, utilizo selección. Yo le digo, mira, quiero en esta lista open y close, pero también podría haber puesto al revés. Porque cuando hago una lista, que era lo mismo que dijo Alfred, no es un rango, o sea, no es desde acá hasta acá. Eso sería un rango. Ahora, cuando quiero hacer un rango, esto es lo que estábamos hablando recién, pongo el valor inicial, por ejemplo 2 puntos, el valor final. A ver, vamos a correrlo. ¿Y qué pasa si yo hago una lista de esto? Vamos a probarlo y en vez de hacerlo así, le voy a poner así. Entonces, si hago una lista, me trae los elementos de la lista. Si hago un rango y lo dejo así, va a poner error. ¿Por qué? Porque no es una lista. Tengo que ponerlo en forma de rango, o sea, sacarle la lista. Y ese fue el error de arriba. Entonces, en este caso, vamos de a poco. Si yo quiero, por ejemplo, desde el open hasta el close, lo que tengo que hacer es sacarlo de lista, porque ya tengo la coma que me indica lo que sigue son columnas.
Ahí los índices son de tipo fecha. ¿Pandas cuando vos pones un string año, mes, día, hace magia y te lo pasa a fecha solo? Sí, muy buena pregunta, sí. Bueno, ahora si vos querés saber cómo son los índices, acordate de tener el atributo, bueno, no importa, esto ya le vamos a pasar eso, lo que dijo Alfred, que es necesario para ustedes, el tema de todos los atributos. Entonces yo puedo poner index, por ejemplo, que esto es una propiedad, para ver qué índices tiene. Y me dice, mira qué tipo de índice es. No es numérico, no es un rango. Y bueno, no tiene frecuencia, porque hasta le puedo poner frecuencia. Tiene un nombre que se llama fecha. Y digamos que este es el tipo de datos que tiene adentro. Entonces, hay una forma de que yo me traigo lo que está en el índice si quiero usar la fecha. Bien. Pero también la otra pregunta es, bueno, este conjunto de datos del índice, yo ya por lo que vi, cuando quiero ver qué es lo que tiene el índice, ¿sí? El objeto es mi dataframe es dólar oficial, pero quiero ver lo que tiene el índice, me dice, mira, tu índice es de fecha, tiene todos estos valores, y yo ¿qué es lo bueno de eso? Que cuando yo ese índice me lo traiga, para ponerlo como una variable. ¿Por qué me sirve como variable? Lo dijimos un poquito más temprano, porque si quiero trabajar con series de tiempo, esto me puede servir que esté dentro del dataframe como variable, me lo va a traer como fecha, y eso es buenísimo, no tengo que estar convirtiendo ni haciendo nada raro. Pero bueno. Bien, a ver, ¿cómo vamos? Bueno, si quieren, podemos hacer un pequeño break de 5 minutos. Vemos por posición mucho más rápido, porque por posición es exactamente lo mismo, nada más que le indico qué posición es, no es otra cosa. Y sí, empezamos a ver filtros, que está muy bueno, que es esta parte de acá. Y a partir de filtros ya podemos irnos a nuestro Panda 2, para empezar a ver, bueno, acá hay cosas bastante interesantes, se los voy a spoilear un poco para que después lo puedan ver. Acá ya hay operaciones matemáticas de los dataframes, o sea, yo puedo tener 2 dataframes, puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo adicionar uno con otro, ver qué pasa si son de diferentes tamaños, o sea, todo esto lo vemos acá. Vemos la parte de estadística descriptiva, vemos algunos métodos matemáticos y vemos cómo calcular el tema de la correlación. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más rápido porque ya vimos lo que es selección por etiqueta, ahora vamos a ver selección por posición. Habíamos dicho que era exactamente lo mismo, con un pequeño detalle. El detalle es que ahora cuando hago posición estoy diciéndole desde qué lugar hasta qué lugar quiero que se busque o se encuentre. Y acá hay una diferencia. Como le estoy indicando desde qué lugar hasta qué lugar, esos valores son numéricos o posiciones, obviamente. Y estoy armando un rango. Y ustedes ya saben que el rango, cuando yo armo un rango, yo indico un valor inicial, que es mi valor n, un valor final, que es mi valor m en el rango, pero Python siempre me toma m-1. Eso significa que si yo quiero ir hasta el valor 5, desde el 0 al 5, en el rango tengo que escribir del 0 al 6. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo rango es n, m-1, ¿sí? Eso es para que ustedes lo sepan. En cambio, ¿por qué en etiquetas no? Porque en etiquetas lo que yo le estoy diciendo es el nombre. Entonces lo que Python busca es el nombre. Desde el 0, nombre 0, porque ahí coincide la posición con el nombre, hasta el 5, que es el nombre, no es la posición. Entonces es un pequeño detalle para que ustedes lo vean. Bueno, diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Solamente en vez de poner log pongo ilog, o sea, eso es la diferencia. Vamos a ver dólar oficial, que es lo que era, lo vamos a ver acá.
Y lo que yo le estoy diciendo es, bueno, ¿qué quiero ver? Quiero ver desde la posición 0 en columnas hasta la 2, porque acá pongo 3 porque es m menos 1. Veamos cuál es la posición 0. Esta es la 0. Y vamos a ver acá. Perdón, que esto no es un rango, esto es una lista. Vamos a hacerlo en rango para que lo vean. Así. En rango. Bien. Fíjense que si yo quisiera estos dos, ¿cómo tengo que poner? Esto es 0 y esto es 1. Que alguien me diga cómo tendría que poner para ver el valor de apertura y el valor más alto. ¿Cómo es la pregunta? 0,2. 0,2. Tengo que solamente ver apertura y en más alto. Y estoy haciendo un rango. ¿Qué tengo que poner acá? 0,2. Perfecto. Entonces, él me está mostrando el 0 y el m, que es el valor 2, 2 menos 1, 0,2. Ahora, si solamente quiero ver el valor de apertura y el de cierre, en vez de poner un rango, ¿qué hago? Una lista, 0 y 3. Genial. Un coma. Perfecto. Esa es la diferencia en donde yo puedo seleccionar y puedo seleccionar lo que quiero o puedo poner rango. Es más, si lo quiero al revés, es más, si lo quiero varias veces, no tiene sentido, pero quiero que lo vean, pueden hacer lo que quieran. Es una lista. Entonces, hacer una lista lo puedo hacer como quiera, ¿sí? Bien. Lo mismo con el tema del índice, porque ahora es por posición. Entonces, el tema del índice también armo un rango o armo una lista. Y lo otro que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si me traigo, digamos, el dato? Puedo seleccionar un dato. ¿Cómo selecciono un dato? Bueno, veamos. Barra oficial. Como el índice 0. El índice 0 es esto. 2313. 2313. Acá puedo poner el 1. Y lo que me trae 2314 me está trayendo toda la fila, o sea, todo el índice, ¿sí? Ahí con -1 puedes pedir el último también, como hacíamos en listas, o no, acá no. Probamos. Siempre prueban. Y fíjense la fecha. Con el -1 están trayéndose el último. Con el -2. Y esto, a ver si hoy. Vamos a ver, -1, sí, y el -2, el día 28. ¿Hoy qué día es en definitiva? Hoy es 29, está bien, el día 2 es el día 28. Ahí está, día 28. Y esto está bueno porque cuando yo pongo valores negativos, me estoy trayendo de atrás hacia adelante, ¿sí? Tal cual lo comentó el Alfred. Siempre sin miedo, ustedes prueben. Todo lo que quieran, prueben. Pero eso es selección. O sea, yo de un data frame puedo seleccionar partes. Ahora yo quiero filtrar. Filtrar en virtud de ciertos criterios. O sea, yo para filtrar, yo puedo filtrar con un criterio de que quiero algún tipo de selección de mi data frame en virtud de si tengo un valor que es mayor igual, menor o menor igual. Yo acá le escribimos cómo es la sintaxis. Mayor igual, menor o menor igual. Por ejemplo, si yo escribo esto solo, y acá hay todo un tema, esto es repaso, me va a indicar en la serie, porque es la serie radio del data frame, cuando
el valor es mayor a 40 y me lo indica en forma booleana. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, básicamente, es que me muestre todo el data frame con este criterio. O sea, ¿cómo lo hago? Lo hago como si fuera una selección del data frame, pero con este criterio. Vamos a probar algo para que se den cuenta si es lo mismo. Fíjense. Pero en vez de poner .loc por esta digamos, criterio, directamente lo escribo así. Me lo estoy ahorrando, digamos. Entonces, para que yo pueda ver el data frame con algún criterio, o sea, mostrarme los valores de todo el data frame cuando la radio, los valores que hay en radio, los gastos que teníamos en publicidad en radio sean mayor a 40, entonces yo le indico la condición y me muestra todo el data frame, porque estoy filtrando por esta condición. Obviamente que puedo tener más de una condición, y ahí es donde se da el valor I, en donde se tienen que cumplir todas las condiciones, o el valor O, en donde se va a cumplir una de todas las condiciones. Ahora vamos a ir a eso. Bueno, este método que estamos utilizando es el que más se utiliza para filtrar, pero hay un método que es el query. Este sí se lo queríamos mostrar, que directamente se pone query como método, abro paréntesis, y lo que tengo que hacer, porque el método me lo pide entre comillas, es escribir primero el nombre de la columna e indicarle después cuál es el valor que quiero. Directamente pongo en radio mayor a 40 con este método, un query. Y es exactamente lo mismo que hacer esto. O sea, eso va a ser, depende de los gustos de cada uno de ustedes. ¿La sintaxis adentro de las comidas es tipo SQL? Claro, es parecido al SQL, sí. Este método query es parecido. No es igual. Porque hay un método que te permite en Pandas escribir sintaxis de SQL. Pero esto tiene una similitud, digamos. No es tan igual. Pero sí. Entonces esta es la diferencia entre un método y el otro. El método query y el filtrado, digamos, por el data frame, como si fuera el método por etiquetas, básicamente, el loc.loc, básicamente. Dos o más condiciones verdaderas que las tengo que concatenar con este símbolo. ¿Y cómo lo hago? Yo puedo decir, por ejemplo, de este data frame, solamente quiero que me muestre los valores del data frame en donde el periódico es mayor a 11, o sea que este no lo va a mostrar y este no lo va a mostrar, y además la radio cuando es mayor a 41. Y ya se me complicó, o sea, como para decir, bueno, cuál y cuál me va a mostrar. Entonces, ¿cómo se hace? Cuando hay una sola condición, escribo con los corchetes directamente, pero cuando ya tengo más de una condición, pero todas verdaderas, las separo con los paréntesis y la 1 con este símbolo. ¿Sí? Esta es una forma de hacerlo. Entonces, ahí me va a mostrar solamente cuando se cumplen las dos condiciones. El único, digamos, índice que tiene periódico mayor a 11 y radio mayor a 41 es el índice 3. Ya sabemos que es este índice. Lo mismo se puede hacer con query. Es más fácil de escribirlo porque yo escribo columna, condición y columna, condición. O sea, imagínense todas las condiciones que pueden poner. Y además es muy acá útil lo que Gustavo comentó, lo de la tabla de verdad, porque el día de mañana les pueden decir, bueno, algo mucho más complejo, ustedes tienen que armarse su mapa para poder meterlo en el código,
yo quiero el periódico mayor a 11 y la radio mayor a 41, o quiero la televisión mayor a esto y esto. Entonces, ¿cómo hago toda esa jerarquía? Todo esto adentro de unos paréntesis, ahí viene el O y lo que quiera de otras condiciones. Entonces, las jerarquías los voy armando con mis paréntesis, ¿sí? Cuando tengo condiciones muy complejas. En este caso no es complejo porque es una y la otra, ¿sí? Eso es simple. Cristian, perdón, ¿te puedo hacer una consultita? Ahí cuando nosotros estamos filtrando, en vez de usar el ampersand y el pipe, o sea, el palito, ¿podemos usar el and y el or? Claro, acá sí lo pueden poner, porque vamos a ver si larga algún tipo de error ahí. Van acá, van adentro. Ahí no largó error, porque si no, ahí lo entendió. Yo podría decir or y ahí poner la condición eso o lo otro. Sí, va así. Así sería la sintaxis. Siempre ustedes prueben cuando tengan su duda, porque van a ver que esta es la mejor forma de aprender cuando van probando, ¿sí? Pero sería de esta forma. Yo acá encierro las dos condiciones verdaderas y después le pongo una condición y escribo otras condiciones, ¿sí? Y así voy construyendo mi mapa de condiciones. Bien. Ahora, cuando es alguna verdadera, significa que se tiene que cumplir una. Directamente utilizamos este otro símbolo. Lo vamos a hacer de las dos formas. Periódico mayor a 15 o radio mayor a 41. Obviamente que cuando el periódico es menor a 15, como en este caso, es porque la radio dio mayor a 41. Es uno o el otro, ¿sí? Eso es lo que me está haciendo acá. Acá me puso periódico mayor a 15 y la radio no es mayor a 15. Entonces, uno o el otro, ¿sí? Esa es la idea. Y en forma de query se escribe así. Después que tengo conjunto de valores, y acá hay algo interesante para ver, porque este es el otro tipo de filtro, que es el between, entre un valor y entre el otro valor. Por ejemplo, yo le puedo decir between periódico 10.4 a 22.1, que es este de acá y este acá. Y lo puse a propósito, eso, porque ustedes van a ver que el between le está armando un intervalo cerrado, sería. Creo que el intervalo cerrado es cuando toma el valor de los extremos. O sea, ¿está bien, Gustavo? Sí, estoy bien lo que estoy diciendo. No recuerdo, pero sí, el intervalo abierto es cuando se aproxima al extremo y el intervalo cerrado cuando lo tomaba. Creo que sí. Pero bien, acá lo que estoy diciéndole es, tengo este método, el between, y fíjense que si me paro acá, por defecto tiene un parámetro más, o sea, tiene el parámetro de la izquierda, cuál es el valor menor que quiero que tome, el valor de la derecha, cuál es el mayor valor, y tiene un parámetro por defecto que dice si tiene que incluir esos valores, si los tiene que incluir. Por defecto tiene el parámetro ambos, porque yo puedo hacer un intervalo cerrado en donde toma ambos valores, el 10.4, el 22.1. Puedo hacer un intervalo abierto en donde ninguno de los dos, que sería neither, o sea, que empiece a partir del 10.4, o podría decir izquierda o derecha, o sea, cerrado a la izquierda y derecha abierto, sería corchete paréntesis, o al revés. Eso para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que sea cerrado 10.4?
que el periódico tiene que ser mayor, igual. Eso significa que lo incluya. El que lo incluya es el mayor, igual. O sea, escribir el between, que lo tengo en forma de filtro, es lo mismo que hacer una query con un valor y el otro valor. O sea, en la misma columna. O sea, mayor o igual a 10.4 y menor o igual a 22.1. Ese es el between. O sea, porque estoy en la misma columna. Y el que lo tome a los dos significa el igual. Eso sería un intervalo cerrado. Un intervalo abierto sería el mayor. Entonces no me estaría tomando el 10.4, sino a partir de ahí, y el menor. Y si no, podría ser mayor igual para el que está a la izquierda y menor a 21. O sea, corchete, paréntesis, ¿sí? Bueno, eso para que vean que tienen todas las combinaciones. Bien, entonces, este es el final de este primer collab. Este primer collab tiene una parte que es repaso, para aquellos que ya conocían pandas, es un repaso, y tienen cosas nuevas, como por ejemplo este método query. Y esto es lo que tiene el primer collab. Si bien nos quedan 10 minutos, les voy a comentar lo importante del segundo para ver cuándo retomamos y vemos esto, porque ahí empezamos a trabajar directamente con las columnas numéricas y las columnas de texto. Lo que podemos hacer, ahí lo vamos a charlar con Gustavo, es reforzar algunos temas de pandas avanzados, porque acá ya empezamos a ver temas un poquito más complejos. Por ejemplo, toda esta parte de valores de sumar y concatenar data frame no se ve anteriormente, porque anteriormente se trabajan con datos que ya previamente están limpios, pero la idea es que ahora nosotros vamos a ver cómo limpiarlos. Pero por ejemplo, acá les voy a dar un repaso rápido para que vean lo que se viene, y lo que tenemos que saber es ver que podemos tener series numéricas con nombres, las podemos sumar todas, que eso ya lo hicimos anteriormente, pero ahora podemos tener series en donde yo le estoy armando un valor y le estoy diciendo el índice. Puedo armar un data frame con una dimensión de, estos son 3 filas y 4 columnas, y puedo armar otra que sean 3 filas y 3 columnas y las puedo sumar entre sí y generar valores nulos. Pero puedo utilizar otros métodos en donde los adiciona. Entonces puedo adicionar lo que hay uno en otro. Esto está muy bueno y podemos hasta ¿Pasa los nulos a cero cuando sumás? Cuando lo sumás, lo que hace es que en donde no encuentra datos te lo pone como nulo. Pero cuando lo adicionás, es que rellena con el data frame de mayor dimensión. O sea, eso lo hace automáticamente, te lo rellena con el de mayor dimensión. Obviamente que esto lo vamos a ver más tranquilo, pero se lo estoy mostrando para que vean todo lo que viene. Y estos son todos los métodos aritméticos que yo puedo utilizar. Puedo adicionar, puedo restarle, puedo dividirlo, puedo multiplicarlo, puedo ponerlo en potencia. Y estos son métodos que ya trabaja con todo el data frame. Eso para que ustedes lo vean. Otra cosa interesante que antes no habíamos visto en lo que es cuando estudiábamos pandas, es lo que dijimos al principio. Pandas se basa en NumPy. Entonces podemos utilizar métodos de NumPy, como por ejemplo crear valores y decirle cómo los quiero, 4 filas y 5 columnas, para después hacer lo que yo quiera. Bueno, eso lo vamos a ver. Se lo estoy mostrando así rápido. Y el método apply y mapeo de funciones creo que está por acá. Bueno, ya lo vamos a ver. El apply es
haga tal cosa para toda una serie. Bueno, eso lo vamos a ver. Por eso es importante que en el próximo encuentro se avance un poquito en lo que era algo de Python, vean funciones y vamos a ver una función lambda. No se asusten, función lambda es una función anónima en donde yo directamente le digo lo que tengo que hacer. Entonces esto ya es un poco más avanzado porque lo que estoy haciendo es escribiendo funciones para que se utilicen directamente dentro de un data frame. Por ejemplo, en este caso, lo que estoy haciendo es calculando un rango porque estoy sacando el máximo valor de una serie menos el valor mínimo de una serie para cada elemento. O sea, y que me lo ponga. Todo esto es lo que se viene. De eso vamos a ir despacio porque sé que es un poco complejo, pero esto es importante y es bastante avanzado. Y después tenemos los métodos matemáticos y estadísticos para ver la sumatoria, hacer acumulaciones. Bueno, esto ya lo vamos a ver después. Y este método, que es el que ustedes ya conocen, a los que ya han visto anteriormente Python y Pandas, los que no lo han visto no lo van a ver por primera vez, que es un método que ya te hace todas las medidas estadísticas juntas. Bueno, y acá hay un montón de cuestiones. Bueno, esto es lo que se viene ahora, que lo deberíamos saber. Este se los muestro para que vean. El 3, ya les digo si los pueden ir chusmeando solos. Ya vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, esto es lectura de datos. Todas las formas que puedo sacar datos de un data frame lo pueden chusmear. Acá vamos a trabajar con GitHub. Acá en este caso estamos leyendo un CSV. Después, ¿qué más hay? Hay un poquito de HTML web scraping. Este es el mismo ejemplo y básico del que tienen ya resuelto. Este sí lo pueden chusmear porque es lectura de datos. Así que este no habría problema que lo chusmeen para que vean algunas formas de lectura. Obviamente que hay que tener ahí lo vamos a ver tranquilos porque guarda en lo que es Colab. Solamente chusmeenlo nada más. No habría problema.